Noté algo extraño. En los momentos clave de la historia, el Estado empieza a funcionar demasiado bien. Roma con Augusto, Egipto con Tutmosis, Francia con Napoleón, Rusia con Pedro. El poder ya existe antes de que el gobernante actúe. Sin las leyendas es simple. No fue genialidad, sino que en momentos clave siempre hubo alguien más, pero la historia lo olvidó. Para saber quién gobernó los imperios mundiales, mira este video hasta el final. Hola, estás en el canal Kirtop. El emperador en segundo plano. Cuando las fuentes romanas mencionan el año 27 a.C., lo llaman el momento en que la república terminó. El Senado entrega el poder a Octaviano, quien acepta ser Augusto, y Roma se vuelve oficialmente un imperio. Esta escena se ha descrito muchas veces. Un senador cansado, un joven gobernante que dice no querer el poder y un Estado que le pide quedarse. Si eliminamos la narración y revisamos los documentos de esa época, aparece una rareza que suele no explicarse. En los años clave, cuando Roma se reconstruye casi desde cero, la mayoría de las acciones no las hace Augusto. Lo noté por primera vez al ver la lista de cargos que Augusto repartió tras la acción. Hay cónsules, procónsules, gobernadores y tribunos militares, pero el nombre que más aparece en asuntos prácticos es Marco Vipsanio Agripa. Lo nombran comandante de la flota y lo envían a resolver crisis en zonas inestables. Esto parecería confianza, salvo por un detalle. Augusto casi nunca toma decisiones importantes sin él. Aunque la victoria en Accio se atribuye a Augusto, la ganó Agripa. El control de los detalles no pasa por el Senado, sino por una red militar que él dirige. Ante los problemas de agua en Roma, Agripa recibe autoridad para restaurar los acueductos. Él construye el puerto en Ostia y sofoca rebeliones cuando lo requieren, actuando como ejecutor según las fuentes. Si lees los textos uno tras otro, da la impresión de que Augusto casi no toma decisiones. Él mismo afirma, aprueba, firma, pero el movimiento real ocurre a través de una sola persona, y esto empieza a parecer no una amistad, sino un esquema. En Roma, esos esquemas no duran mucho. A ayudantes muy poderosos los eliminan como a decenas antes, pero a Agripa no. Sus poderes incluso aumentan. En el año 18 a.C., Augusto entrega a su hija Julia. Es un acto político, pero resulta extraño al analizarlo. Agripa no es de familia noble ni de la vieja élite, ni suele integrarse a la dinastía. Es un hombre de acción, administrador, ingeniero, y termina siendo parte de la familia. Esto significa que Augusto no solo confía en él, sino que lo une a sí mismo a un nivel donde la traición es imposible. Y aquí surge la siguiente pregunta, que rara vez se hace directamente. Si Agripa es tan importante, ¿por qué nunca se convierte en un símbolo de poder? La respuesta podría estar en la titulatura. Augusto concentra todo lo relacionado con la imagen. Pontífice, tribuno, defensor y padre de la patria. Agripa recibe el imperium, un poder funcional y no solo simbólico. Al observar esta distribución de roles, notas que no es temporal, sino una estructura estable. Uno se encarga del ámbito público y el otro mantiene. Esto se nota especialmente cuando Agripa muere en el año 12 a.C. Tras su muerte, Augusto pierde más que un ayudante. Empieza una serie de decisiones extrañas, ineficaces y tardías. Las rebeliones duran más, las provincias pierden control y las crisis de sucesión empeoran. Augusto sigue siendo el mismo, pero el mecanismo empieza a fallar. Y esto se nota incluso en los pequeños detalles. La construcción se ralentiza, las reformas administrativas se estancan y el ejército empieza a actuar con menos coordinación. No es un colapso, pero sí una pérdida de precisión. Y aquí surge una sensación desagradable que es difícil de ignorar. Si alguien sin el título de emperador era tan relevante que tras su muerte el sistema colapsó, no era una figura secundaria. Significa que en la historia oficial se ha omitido algo fundamentalmente importante. Si esto sucedió en Roma, la civilización antigua más documentada, entonces la cuestión se vuelve más amplia. ¿Es un caso aislado o un patrón recurrente? Y si es un patrón, ¿cuántas veces ya lo hemos visto sin comprenderlo? ¿Sabes qué es lo que vemos? Desde aquí, la historia de Augusto deja de ser individual y se convierte en el primer ejemplo documentado de una estructura de poder donde figura y mecanismo están separados. La memoria mantiene uno, el gobierno depende de otro. Si este esquema no surgió por casualidad, se repetirá en algún lugar. La pregunta es, ¿dónde? ¿El poder antes del faraón? Cuando empecé a buscar si el esquema romano se repetía en otras civilizaciones, fui conscientemente a donde el poder siempre había parecido lo más sagrado posible: Egipto.
Ahí, más que en ningún otro lugar, persona y mecanismo debían coincidir, pues el faraón era visto como un dios. Pero precisamente Egipto resultó ser la confirmación más inquietante de que lo que vimos en Roma no era una excepción, sino la regla. La historia oficial de Tutmosis III lo presenta como el mayor comandante militar de Egipto y un conquistador que expandió más que nadie sus fronteras. Gobierna más de 50 años, gana por 10, lidera campañas y funda un imperio antes de él. Pero si miramos no al final, sino al inicio de su reinado, aparece una brecha que normalmente se explica en una sola línea y luego se pasa por alto de inmediato. Durante 20 años él es faraón solo en nombre. El poder real lo tiene Hatshepsut. Esta versión no es discutible, está registrada en las paredes de los templos, en la titulatura, en las inscripciones y en las imágenes oficiales. Hatshepsut posee títulos reales, apariencia masculina, realiza rituales, dirige construcciones y controla economía y comercio. Tutmosis en ese momento existe como una sombra, como una figura que no se puede eliminar, pero tampoco se le puede permitir gobernar. Está presente en los relieves, pero no en las decisiones. A menudo se dice que es una anomalía temporal, pero al analizarla bien, parece una estructura estable. Hatshepsut no solo es regente, dirige el sistema. Bajo su mando se construyen templos, crece el comercio con Punt y Egipto se fortalece y mantiene estable. Tutmosis aprende sobre temas militares, pero no decide ni destruye, solo espera hasta la muerte de Hatshepsut. Pasa algo que los egiptólogos no entendieron por años. Tras su muerte, su nombre empieza a ser destruido sistemáticamente. Se borran relieves, cortan cartuchos, destruyen estatuas y mutilan imágenes. Esto no es una venganza espontánea ni un arrebato de ira. Es un trabajo meticuloso y prolongado que se extiende durante décadas. No inicia de inmediato, sino cuando Tutmosis ya controla el sistema. Aquí surge la misma pregunta que en Roma. Si Hatshepsut fue usurpadora, ¿por qué no la destruyeron de inmediato? ¿Por qué su grandeza comienza solo después de que desaparece la persona que sostenía el sistema? Cuando empiezas a ver las campañas de Tutmosis III en orden cronológico, se vuelve evidente que ocurren después de que Egipto ya está completamente estabilizado. No crea un imperio desde cero. Usa una máquina administrativa ya hecha. La economía y el suministro funcionan. Los funcionarios y templos tienen recursos. Y la logística está lista. Esto le permite realizar campañas militares continuas, pero no es su trabajo, sino una herencia. Mientras más analizas lo que hizo Tutmosis tras la muerte de Hatshepsut, es evidente que no solo conquista, también borra su memoria y elimina de la historia a quien hizo posible su grandeza. Esto no es solo borrar un nombre, es reemplazar el mecanismo por un rostro. Egipto debe recordar a un solo faraón, y no al sistema en el que el verdadero poder pertenecía a otra persona. El esquema se repite. Uno controla, otro es símbolo. El primero se olvida, el segundo es leyenda. Pero con Roma hay una diferencia clave. En Egipto, el borrado es físico y tangible, tallado en piedra. Es la huella de cómo la historia limpia y elimina mecanismos. En este momento se ve que el caso romano no es único ni casual, solo mejor documentado. Egipto muestra que este esquema es más antiguo, más profundo y, quizás, más fundamental de lo que estamos acostumbrados a pensar. Si en una civilización con un gobernante divino, el poder se dividía entre persona y sistema, no era exclusivo de Roma. Esta construcción de poder se repite sin importar cultura, religión o época. Tras Egipto, ya no veía a Augusto como una excepción por tantas coincidencias, así que entendí que debía buscar consecuencias similares, no biografías. Porque si este esquema es real, entonces en la historia debe haber momentos en los que el mecanismo desaparece, pero la figura permanece y entonces el sistema comienza a desmoronarse. Y existen esos momentos, simplemente no los relacionan entre sí. Gobernar sin corona. Cuando Napoleón tomó el poder, Francia carecía de Estado, tenía deudas, instituciones destruidas y un ejército autónomo. Los libros llaman a esto el caos de la revolución, pero los documentos muestran que el gobierno no fue destruido, solo dejó de funcionar. En ese instante, junto a Napoleón, surge alguien que no lidera ejércitos ni gana batallas y rara vez está cerca del campo de batalla. Se llama Charles Maurice de Talleyrand. En 1799, semanas antes del golpe del 18, de Brumario Talleyrand regresa del exilio y es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Es diplomático, pero realmente es el único que negocia con todas las partes a la vez. Mientras Napoleón toma el poder, Talleyrand negocia con quienes reconocen ese poder. Retiene embajadores, congela decisiones, promete garantías que solo él controla
y toda la información pasa por él. Y es precisamente por eso que después del golpe de Estado, Francia es reconocida casi de inmediato, aunque lógicamente deberían haberla asfixiado con bloqueos en los años siguientes. El patrón es el mismo. Napoleón pelea y Talleyrand gestiona las consecuencias. Firma tratados, ajusta términos y deja opciones para que Francia sufra menos tras las derrotas. Esto ocurre en Tilsit, Presburgo y Lunéville. Napoleón logra tratados, pero el Estado se sostiene por cómo se formalizan los resultados, no solo por victoria. Siempre lo hace una sola persona. El momento clave es tras 1812, cuando Napoleón casi pierde la guerra. En ese momento el sistema debió colapsar, pero no colapsa porque Talleyrand no se va junto con Napoleón. Él se queda, es más, comienza negociaciones ya en su contra. Parece una traición, pero al revisar los documentos es más una preservación del mecanismo. Negocia con los vencedores para evitar que destruyan o dividan Francia y logra que siga siendo un estado. En 1815, tras Waterloo, Francia aún es una gran potencia. Esto solo se entiende desde la administración, no por lógica militar. Después de la caída de Napoleón, Talleyrand se convierte en parte del nuevo régimen, luego del siguiente y después de otro más. Cambian banderas y líderes, pero él permanece porque es una función. Mientras exista, el sistema funciona hasta que muere. Francia enfrenta una década inestable con cambios de régimen, revoluciones y crisis. El mecanismo desaparece y su efecto se nota al instante. Este bloque importa por mostrar la siguiente fase del esquema, no por Napoleón. En Roma y Egipto, el mecanismo muere junto con la persona. En Europa, el mecanismo sobrevive al individuo y eso lo cambia todo. Significa que el sistema evoluciona, que estas personas no son ayudantes al azar, que el poder aprendió hace mucho a separarse de quienes lo representan. Un imperio sin emperador. En la historia rusa hay una extraña brecha entre la imagen de Piotr y cómo realmente funcionaba el sistema bajo su mando. Piotr viaja, pelea, construye, reforma. Si revisamos los documentos, la mayoría de las decisiones concretas las toma Alexander Menchikov, no él. Su firma está en decretos, su nombre en órdenes y su gente controla construcción, suministros, movilización, impuestos y trabajo del ejército. Es el favorito formal, pero realmente lidera toda la reforma. Si Piotr viaja, se enferma o desaparece un mes, la administración y decisiones continúan. El país no colapsa. Esto solo es posible en un caso, si el sistema de administración ya está separado de la persona del gobernante y ese sistema está concentrado en las manos de una sola persona. Menchikov no es solo un asistente, controla cada punto donde el poder se vuelve acción. Dinero, personas, suministros, construcciones y ejército. No es símbolo, es mecanismo. Lo más revelador ocurre tras la muerte de Pedro. Rusia debería entrar en caos por un heredero débil, élite dividida y reformas inestables. Pero no ocurre porque Menchikov permanece. Él coloca a Catalina I en el trono, gobierna en su nombre y controla la guardia, el senado y las finanzas. Todo funciona mientras él trabaja. Y luego lo quitan, no de inmediato, no de forma abrupta, pero lo quitan, lo exilian, le quitan los títulos, lo borran del poder. Y justo después de eso, Rusia entra en un periodo de inestabilidad que dura casi 20 años. Los cambios de gobernantes, golpes de palacio y lucha de élites no son coincidencia. Ocurren cuando el mecanismo desaparece y la figura queda sin control. Oficialmente Menchikov es visto como corrupto y oportunista, pero en realidad fue quien mantuvo el sistema tras la muerte de Piotr. Por eso había que borrarlo de la memoria como figura de poder. No podía quedar igual a Piotr, pues así se cae la idea del reformador solitario. El poder que sobrevivió a todos. En las crónicas chinas hay una rareza que los historiadores europeos suelen pasar por alto porque no encaja en la idea habitual de la monarquía. Ahí casi no importa quién esté sentado en el trono. Los nombres de los emperadores cambian, las dinastías caen, las capitales arden, pero el sistema de gobierno sigue funcionando, no siempre de manera perfecta, pero de forma continua. Esto se puede ver en los registros fiscales, en los catastros de tierras, en las listas de funcionarios y en los censos de población. Aunque el país esté en crisis, la recolección, distribución, movilización, tribunales y construcción siguen funcionando. No sería posible si todo dependiera de una sola persona. Al observar la China imperial, destaca que el emperador casi siempre tiene un papel simbólico. Aprueba sin gobernar, firma decretos ajenos y nombra personas elegidas por otros. Las decisiones reales se toman en el aparato más antiguo que la mayoría de los imperios y que sobrevive a todos ellos, existiendo aparte de la dinastía. La clave es el sistema de exámenes presente desde la época Han
y consolidado en las dinastías Tang y Song. En China, un funcionario no es noble ni pariente del gobernante, sino alguien seleccionado tras años de pruebas. Los exámenes no evalúan la lealtad al emperador, sino que demuestran el conocimiento del sistema de leyes, rituales, procedimientos y rendición de cuentas. El funcionario pertenece al mecanismo, no a la dinastía. Por eso, tras un nuevo emperador, la mayoría sigue en su puesto. Cambian las personas, no el sistema. Esto se nota especialmente bien en el momento de una catástrofe. En 1644 cae la dinastía Ming. La capital es capturada, el emperador está muerto. Formalmente, el Estado deja de existir, pero los archivos provinciales muestran que la recaudación de impuestos continúa. Los almacenes operan igual y los funcionarios usan los mismos sellos que hace un año. Años después, la dinastía Qing llega y, como ya existe un Estado, solo adopta un nuevo símbolo. Las instrucciones administrativas chinas muestran que el emperador es una interfaz, no la cima. El sistema sigue procedimientos que valen más que cualquier persona, sin esperar decisiones superiores. Incluso cuando los emperadores eran niños, enfermos o aislados, el Estado seguía funcionando, como demuestran los registros contables, no leyendas. Se entregaban raciones, limpiaban canales, redistribuían grano y abastecían ejércitos. Un ejemplo claro es la dinastía Qing en el siglo XIX. Los emperadores casi no controlaban el país. El poder real era de los funcionarios regionales. Ellos decidían qué cumplir. Reprimían rebeliones, recaudaban y construían infraestructura. Cuando en 1911 termina el imperio, el sistema sigue. Las mismas personas gobiernan las provincias bajo la república. Solo cambia el nombre. El mecanismo sigue igual. Esto es muy distinto de Roma, Egipto y Europa, donde el mecanismo dependía de una persona. En China era independiente, lo que hace del caso chino la prueba más clara del esquema. El poder puede existir sin una persona. El emperador no es un gobernante, sino un nodo en el sistema por el que pasa la legitimidad. Si el nodo desaparece, el sistema simplemente conecta a otro. Por eso, en la historia china hay tantas dinastías y tan pocas interrupciones reales en el gobierno. Cambian los nombres, cambian los rituales, cambian los títulos, pero la estructura permanece. Sin romanticismo vemos que esto no es una excepción, sino una versión desarrollada de la misma estructura que existió en Roma, Egipto, Europa y Rusia. En China dejaron de ocultarla y la aceptaron como norma cuando el rostro ya no importa. En el siglo XX ocurre algo que no había pasado antes. El poder, por primera vez, deja de necesitar a una persona en específico por completo. Antes el mecanismo dependía del emperador, faraón, rey o líder. En China, el emperador era la fuente de legitimidad, pero en el siglo XX esto cambia y el gobierno se vuelve autónomo. Esto no se nota en lemas o retratos, sino en documentos. En 1917, Rusia pierde al monarca, pero el Estado sigue existiendo. Meses después, surge una estructura que parece nueva, pero usa la antigua red administrativa. Las mismas gobernaciones, los mismos archivos, los mismos sistemas de registro, las mismas rutas de suministro, cambian los nombres, pero no las funciones. El poder deja de ser personal y se convierte en burocrático. En Alemania, tras perder la Primera Guerra Mundial, el país estaba destruido. Economía colapsada, ejército disuelto y el emperador huyó. Los ministerios siguen operando, las oficinas financieras recaudan impuestos y los municipios mantienen el registro poblacional. Los archivos se conservan. Cuando en 1933 aparece un nuevo líder, él no construye el sistema desde cero, simplemente obtiene acceso al aparato ya existente. Y es precisamente ese aparato el que hace posible todo lo demás. Las leyes, la movilización, la industria, los campos, la guerra. Sin él, ninguna ideología funcionaría. En Estados Unidos, esto es más evidente porque está en los reglamentos desde principios de siglo. Se crea una administración federal permanente con departamentos y agencias independientes del presidente. Redactan instrucciones, hacen presupuestos y crean procedimientos obligatorios para futuros gobiernos. El presidente cambia cada 4 años, pero el aparato sigue igual y él decide lo que se cumple. Tras la Segunda Guerra Mundial surge un esquema global con estructuras supranacionales que deciden y gestionan fondos, comisiones y agencias. No son políticos, pero sus empleados crean las reglas de los países. No son personas, sino documentos, procedimientos y reportes. Ya no es poder individual ni de grupo, es el del proceso. Lo revelador es que tras la muerte o salida de líderes como Stalin o Churchill, los sistemas continúan. La URSS sigue tras Stalin, Gran Bretaña tras Churchill,
Y en Estados Unidos solo cambia la retórica, no los mecanismos. El poder ya no depende del cuerpo, sino de la estructura. En Roma, el mecanismo estaba junto al rostro. En Egipto, detrás. En Europa, sobrevivía al rostro. En China, no dependía de él. En el siglo XX, el rostro se vuelve opcional. Puede reemplazarse, quitarse o destruirse, y el sistema sigue funcionando. Por eso, en este siglo hay muchos cambios de régimen, pero pocas interrupciones reales del control, y surge algo nuevo. La responsabilidad se diluye. Si el poder es de alguien, puede ser eliminado o culpado. Si es un mecanismo, nadie es responsable. Los documentos no son responsables, los procedimientos no se arrepienten, ni las instrucciones responden preguntas. Y es precisamente en ese momento cuando la historia deja de ser la historia de las personas y se convierte en la historia de las estructuras. La Escuela de Gestión del Mundo. La historia per se europea suele presentarse como una lista de papas. Uno muere, otro llega, uno reforma, otro se te equivoca. Al revisar documentos internos de la curia, es claro que los papas rara vez gobernaron la iglesia. En realidad, la dirigían personas poco conocidas, ya que sin ellas los papas no tomaban decisiones. En el siglo XVI, cuando Europa se divide entre católicos y protestantes, el papa es el jefe del mundo cristiano, pero no toma las decisiones. Las decisiones las toma la curia romana, un aparato permanente que no cambia durante décadas. Los papas van y vienen, pero la curia permanece. Ella decide qué reformas se aceptan, qué guerras se apoyan, qué reyes se reconocen y cuáles se declaran herejes. Lo interesante inicia cuando el papa decide gobernar solo. En 1492, Alejandro VI Borgia asume como papa y es visto como símbolo de corrupción y libertinaje. Revisando los documentos, él fue de los pocos papas que intentó intervenir en la administración, lo que provocó una guerra sistemática contra él. En la curia bloquean decisiones, sabotean decretos y los legados desobedecen órdenes. Tras su muerte, la curia retoma el control y Borgia queda como demoníaco, no por sus pecados, sino por querer gobernar el sistema. El Vaticano ejemplifica este esquema en un episodio donde todo se revela. En 1527, las tropas de Carlos V saquearon Roma. El Papa Clemente VII quedó encerrado en el castillo de Sant'Angelo y la ciudad quedó en ruinas. El Papa es jefe mundial, pero ni controla la calle bajo su ventana. En ese momento entra en acción algo poco mencionado en los libros: la Cancillería, no la voluntad del Papa. Las embajadas reciben instrucciones, la correspondencia sigue y los acuerdos continúan. No por la fuerza del Papa, sino porque la curia no se ha detenido. Años después, inicia la última fase de la reforma. El mundo cambia y parece que todo depende del Papa. En las decisiones como creación de congregaciones, censura, diplomacia, impuestos y legados, siempre destacan cardenales, secretarios y tesoreros que sobreviven al cambio de Papa y mantienen el rumbo. El Papa puede tener carácter, puede ser blando o severo, pero siempre tiene limitaciones: la duración de su vida y su pontificado. La curia no está sujeta a esas limitaciones. De aquí surge la conclusión más desagradable que cambia toda nuestra historia sobre el Estado discutida hasta ahora. En otros estados, si la segunda persona desaparecía, el sistema fallaba. En el Vaticano no, porque es una red distribuida. Por eso el Vaticano sobrevive durante siglos y mantiene su gobernabilidad, donde los estados laicos se derrumban y se reconstruyen. Y por eso el modelo del Vaticano es tan fácil de exportar. Diplomáticos, cancillerías, departamentos permanentes, instrucciones, correspondencia secreta, gestión a través de formulaciones y facultades. No es misticismo, es tecnología. Al llegar a Europa se transforma en el gobierno que conocemos. En 1555, el Papa Pablo IV intenta debilitar la curia, despedir cardenales y cambiar los flujos financieros. 24 años tras su muerte, una multitud en Roma destruye sus estatuas y la curia revoca casi todas sus reformas según los protocolos. El sistema retrocedió. El caso más representativo es el de Sixto V, quien hizo lo que pocos habían hecho. Reestructura la administración del Vaticano, crea congregaciones permanentes, define competencias y elimina la autonomía de los cardenales. Esto hace al Papa un verdadero administrador por primera vez, pero sus sucesores pronto vuelven al modelo anterior. Un papa gobernante es peligroso. Para el siglo XVII, el esquema se vuelve definitivo. El papa es un símbolo. La curia es el mecanismo. El papa puede hablar, bendecir, anunciar, pero no gobernar. Los cardenales sobreviven a 5, 6, hasta 7 papas consecutivos. Son ellos quienes negocian, controlan las finanzas, redactan instrucciones y forman la doctrina. Aquí sucede algo que cambia toda la percepción de la historia.
En Roma, Egipto, Francia, Rusia y China, el mecanismo acompañaba al gobernante, pero en el Vaticano perduró siglos, se hizo invisible y desde ahí se difundió a Europa. Diplomacia, cancillería, congregaciones, instrucciones secretas, administración a través de documentos y no por órdenes. Todo esto se perfeccionó por primera vez no en los estados sino en la Iglesia, y luego fue copiado por el poder secular. La burocracia francesa, la administración austriaca, la cancillería rusa y las dependencias alemanas provienen de la curia. Por eso los papas parecen débiles o secundarios en la historia. No eran el poder, solo la imagen, como Augusto, Tutmosis, Napoleón o Pedro. En el Vaticano, el mecanismo no desapareció, sobrevivió y se volvió escuela. Si este bloque va al final, se entiende que no estudiábamos excepciones, sino etapas de aprendizaje. La historia no es una sucesión de gobernantes, es la evolución de la manera de ocultar el control. Si juntamos todo esto, surge un pensamiento desagradable. La historia no la hacen aquellos que recordamos, la hacen aquellos que son borrados. Los grandes gobernantes van y vienen, pero el poder permanece en manos de quienes saben convertir una decisión en acción. Lo más peligroso es que la persona clave en un sistema no es quien está arriba, sino quien no aparece en los libros de texto. Gracias por ver este video hasta el final. Compártanlo con sus amigos. Hasta luego y nos vemos en el próximo.